Bienvenidos a este foro Unir consecuencias psicológicas de la adicción a las pantallas. Un tema de actualidad al que cada vez se le presta mayor atención. Vamos a hablar de cuáles son esas señales de alarma, cuáles son las consecuencias de esa adicción. Pues queremos hablar de esa ansiedad que se puede generar, de las dificultades para concentrarse, de los problemas de sueño e incluso de sentimientos de aislamiento. Un poco contradictorio, ¿no? Estamos conectados, pero nos sentimos aislados. Pues de todo eso vamos a hablar hoy aquí con expertos. Y además ya voy a saludar a todos los que nos están diciendo hola en ese chat. Nos saludan desde Costa Rica, desde Panamá, Colombia, España. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo y os animo además a que enviéis vuestros comentarios y vuestras preguntas que después vamos a trasladar a nuestros expertos. De hecho, ya voy a saludar a una de ellas, a Cristina Ferrer, que es directora clínica de la Asociación Dale una Vuelta de Barcelona, España. Es psicóloga general sanitaria con experiencia en el ámbito de la salud mental y un enfoque en las adicciones compartimentales como el consumo problemático de pornografía. Su trayectoria combina la práctica clínica con la divulgación y la educación. Cristina, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este Foro Unir. Hola a vosotros. Nada. Pues estamos deseando escucharte y que nos hables pues, de esas adicciones a las pantallas, de esas causas, de esas consecuencias, ¿no? De no abordar soluciones a tiempo. Así que te dejo la palabra, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, como bien han dicho, yo soy Cristina Ferrer, psicóloga. Trabajo para Dale una Vuelta, una asociación aquí en España que trabaja con personas tanto haciendo prevención, educación en colegios, ¿no? Como acompañando psicológicamente a personas con adicción a la pornografía. Hoy no vamos a hablar en concreto de pornografía, ¿no? Sino que vamos a hablar de las pantallas, pero está totalmente vinculado. Bueno, es un tema del que todos sabéis, porque todos convivimos con las pantallas, con el mundo digital. Seguramente habréis leído, habréis escuchado, y si estáis aquí es porque es un tema que os gusta o que os preocupa. Entonces, la idea es poderlo abordar con mucha sencillez, ¿no? Pero a la vez pudiendo aportar ideas prácticas, herramientas para poder aplicarlas en la vida profesional e incluso personal. Algo que me parece muy importante destacar es como poderle dar un enfoque a este tema que no sea catastrófico, ¿no? Es decir, hay que tener esperanza, al final, sobre todo, ¿no? Con las generaciones más jóvenes que han nacido ya en esta realidad digital y que están muy cansados, ¿no? De escuchar que hay vuestra generación, antes tener mucha esperanza con ellos y luego, sobre todo, construir desde la realidad que nos toca vivir. Es una realidad rodeada de la tecnología y del mundo digital. Entonces, bueno, la sobreexposición digital, ¿no? Que es un término que se usa, hace referencia a estar rodeados, ¿no? De todos estos dispositivos que rodean nuestro día a día. Para poner un ejemplo, ¿no? Todos esta mañana nos podemos haber levantado con el despertador, un despertador que obviamente es el móvil, ¿no? Lo apagas y luego te pones a responder los mensajes, los correos, las notificaciones, el tiempo, las noticias, ¿no? Luego te levantas, te vas a la cocina, te haces un café con una cafetera que sabe cuál es tu café favorito y te lo hace automáticamente, ¿no? Miras el reloj inteligente, que no solo te dice la hora, sino que no has dormido bien hoy y que hoy tienes que caminar un mínimo de 7.000 pasos. Luego vas al trabajo y en el coche, pues el GPS, ¿no? Con la pantalla te indica el tráfico que hay. O si vas en transporte público, pues pasas la tarjeta en un lector digital y te encuentras con pantallas interactivas, ¿no? Que te dicen a qué hora pasará el siguiente tren o autobús. Luego vamos al trabajo, en el trabajo pues interactuamos con las pantallas y el ordenador, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo una videollamada y por poner un ejemplo, ¿no? Luego te vas al gimnasio, que las máquinas también tienen pantallas, te indican cuántos kilómetros has corrido, las calorías, todo. Y bueno, te pones tu música, que la aplicación te recomienda la canción que más te gusta o que podría ser de tu interés. Y cuando llegamos a casa, ponemos una peli que nos recomienda la televisión, mientras el robot de cocina, ¿no? Va siguiendo pasos de la receta.
estos son todo un conjunto, ¿no?, de ejemplos de los dispositivos con los que nos podemos encontrar en un día. No significa, ¿no?, que esto tenga una connotación negativa, ¿no? Nos facilitan muchísimas cosas, forman parte de nuestro día a día y nos facilitan mucho. Pero es cierto que ahí surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos empezando a depender, ¿no? ¿Cuál es el límite entre el uso y el abuso de las tecnologías, de todos estos dispositivos? Para hacernos una idea, ¿no?, hay un estudio que dice que un 50% de españoles consulta el móvil cada 5 minutos. Claro, aquí ya estamos hablando de un impacto en nuestro día a día, en nuestras tareas, en nuestra manera de funcionar. Otro ejemplo, ¿no?, que me parece muy significativo es que en este 28 de abril de este año en España hubo un apagón. Fue un apagón en el que no funcionaba absolutamente nada, ¿no? Obviamente los móviles, el internet, todo lo que fueran estos dispositivos, pero fue muy curioso cómo, o sea, el impacto que tuvo en el día a día de todas las personas, ¿no? Porque no podíamos ir a trabajar, por ejemplo, porque el ferrocarril no funcionaba precisamente, ¿no? Entonces fue todo un caos. El que tenía una vela en casa o una linterna con pilas y una radio, analógica obviamente, era el que estaba informado o podía hacer medianamente vida normal, ¿no? Pero cómo nos quedamos todos absolutamente bloqueados con muchísimo tiempo por delante, porque pasa mediodía, entonces teníamos todo el día por delante sin saber qué hacer con ese tiempo. Entonces, bueno, es ahí cuando surgen, ¿no?, todas estas dudas acerca de cómo podemos encontrar un equilibrio, ¿no?, para que no se convierta el mundo digital en una dependencia y un encadenamiento con nuestra manera de funcionar. Evidentemente, ¿no?, y es la parte con la que he empezado, ¿no?, que hay que tener en cuenta que el mundo digital y todos estos dispositivos tienen consecuencias muy positivas, ¿no?, en nuestro día a día. Es decir, aquí he puesto unos cuantos ejemplos, ¿no?, pero hay muchísimos más. O sea, cómo podemos acceder a información ilimitada, avances médicos, conectar con otras personas de todo el mundo como ahora mismo estamos haciendo, cómo se ha revolucionado el ocio, la cultura, ¿no?, cómo podemos acceder a muchísimos escuchar música de una manera alucinante, el cine, o sea, muchísimas cosas han cambiado, ¿no? ¿Cómo puedo necesitar ahora mismo comprar algo? Lo compro por internet, si no me va bien lo puedo devolver sin problemas, puedo tenerlo de una manera mucho más rápida, ¿no? Y luego, obviamente, en el ámbito laboral, cómo nos ha facilitado muchas cosas, ¿no? Esto es cierto, pero es verdad, ¿no?, que también hay que tener en cuenta la otra cara, ¿no?, que son las consecuencias negativas que esto está acarreando, ¿no? Siguiendo el paralelismo de antes, ¿no?, como mucha información pues también nos puede llevar a tener mucha desinformación, ¿no?, las noticias falsas, contenido inapropiado, ¿no? O sea, abarcamos mucho, pero ¿qué es toda esa información, ¿no? ¿Hasta qué punto nos interesa acceder a toda tanta información y hasta qué punto se puede controlar, ¿no?, que esa información es cierta, bueno, etcétera? Luego, nos facilita el trabajo, pero también nos facilita mucho el desconectar, ¿no? Es decir, yo me voy a casa y me puedo llevar, si me llevo el móvil, el trabajo a casa. Entonces, bueno, también como está habiendo un menos rendimiento, por ejemplo, académico, ¿no? Ahora los adolescentes o los niños, ¿no?, que van al colegio, tanto porque tienen que hacer tareas con el ordenador y eso implica que se pueden distraer mucho más, como por la pérdida de tiempo, ¿no?, que les puede suponer dedicar tiempo a juegos, al teléfono, a las redes sociales. Luego también implica muchos avances médicos, ¿no?, pero problemas de salud que ya se están viendo a nivel ocular, de agotamiento, contracturas, ¿no?, incluso por la posición y, obviamente, ¿no?, lo que vamos a hablar hoy por el tema de la salud mental. Por otro lado, nos permite conectar, ¿no?, con todo el mundo, con personas de cualquier parte que tenga acceso a un dispositivo, pero también está implicando mucho aislamiento, ¿no?, y mucha confusión de lo que puede ser un vínculo de carne y hueso, diríamos, ¿no? Y también implica, pues a veces, una pérdida de la empatía, de habilidades sociales, porque aprendo a relacionarme a través de un chat, a través de una llamada, que no es lo mismo que vincularme con una persona cara a cara. Y después, bueno, obviamente la parte de ocio, ¿no?, implica también un ocio más superficial, más efímero, todo lo queremos inmediato, pérdida de la creatividad, ¿no?, porque todos son ideas que veo, todo el rato consumo. Luego la parte del consumo, ¿no?, más que podemos comprar en cualquier momento lo que necesitemos, también nos hace
a lo mejor no, muchas veces comprar más sin necesidad y de una manera inmediata, ¿no? O sea, lo queremos todo ya y si no lo tengo ya, es extraño hoy en día, ¿no? Y luego, por último, una de las consecuencias, ¿no? Ese uso adictivo, esa pérdida de control, esa dependencia que podemos acabar desarrollando con el uso de estos dispositivos. Para entrar un poco en esto, vamos a hablar del cerebro y las adicciones sin sustancias, ¿vale? Hay las adicciones con sustancias, como serían las que conocemos, drogas, el alcohol, ¿no? El tabaco mismo, ¿no? Pero existen las adicciones sin sustancias. Igual os suena más el tema del juego, el tema de la ludopatía, ¿no? Que funcionan con mecanismos muy parecidos a las adicciones con sustancias. Entonces, se está viendo, ¿no? que las pantallas, el móvil, también desarrollan como esa necesidad, ¿no? Y esa sensación que muchas veces podemos todos vivir de pérdida de control, ¿no? De decir, ostras, he cogido el móvil y de repente miro la hora y ha pasado muchísimo más rato de lo que pensaba. Entonces, bueno, ¿qué significa, ¿no? que se esté haciendo un paralelismo con la adicción y las pantallas? Bueno, pues que hay personas, ¿no? Que se está observando que están empezando a cumplir esos criterios de adicción, ¿vale? ¿Cuáles serían esos criterios? Esos criterios implican la modificación del estado de ánimo, que es uno de los temas muy importantes, ¿vale? Que es el uso de la tecnología, del móvil, del juego, para regularme emocionalmente. Por ejemplo, estoy aburrido, uso el móvil. Estoy cansado, lo uso. Estoy triste, me evado con eso, ¿no? Estoy enfadado, pues también me aíslo. Entonces, todo eso hace que al final las pantallas sean una manera de regularme emocionalmente. Y en realidad estoy evitando, no estoy haciendo frente a lo que me está pasando realmente. Luego, la saliencia hace referencia a cuán importante pasa a ser este tema, ¿no? O sea, pasa a ser primordial, una prioridad muy importante respecto a las otras áreas de la vida. La tolerancia es que cada vez necesito más tiempo, más estímulos, ¿vale? Para esto ocurre mucho, por ejemplo, con las series, ¿no? Cuando empezaron a salir las series, nosotros nos teníamos que esperar a la semana siguiente para que saliera el siguiente episodio. Ahora, no solo eso, sino que tú puedes ponerte a mirar una serie con la velocidad rápida, para acabártelo rápido y continuar con el siguiente, ¿no? O sea, cómo necesitamos más y más y más estímulos. Hay que pensar que, luego lo explicaré, ¿no? Pero por el sistema del cerebro, al final el cerebro se acostumbra, ¿no? a los estímulos. Entonces, cada vez necesitará segregar, en este caso, como más dopamina, ¿vale? Ahora lo explicaremos. Luego, la abstinencia. Es probable que a muchos de nosotros nos haya pasado, ¿no? Que salís de casa sin el móvil y de repente tienes la sensación de ¿dónde está? ¿No? Como si me hubiera dejado algo muy, muy importante que forma parte de mí. Pues es ese malestar, esa incomodidad cuando no puedo acceder o no lo tengo, ¿vale? Después el conflicto, que es que interfiere en mi día a día, ¿no? Tanto porque, por ejemplo, miento en cuanto a las horas de pantallas o porque dejo de trabajar por estar consumiendo, dejo de dormir por estar enganchado ahí, ¿no? Y luego la recaída, ¿no? Intento hago un plan de voy a reducir las horas o voy a dejar esto a un lado y no lo consigo. Estos serían un poco los criterios que se van viendo que también cada vez más personas cumplen y viven esto en primera persona, les está comportando un enganche, ¿no? A nivel cerebral hay el mecanismo de recompensa, ¿vale? Que es un circuito cerebral que funciona en concreto, vamos a hablar de la dopamina, ¿vale? Que es la hormona del placer. Cuando nosotros hacemos algo que nos genera placer, segregamos esta hormona, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, con la lectura la podemos segregar, la dopamina. Ahora bien, no es con la misma intensidad ni a los mismos niveles que usando, por ejemplo, las pantallas. ¿Qué pasa? Que las pantallas son un estímulo muy fuerte porque son algo auditivo, algo visual, entonces eso a nivel cerebral es muy potente. ¿Qué ocurre? Que esos sistemas, si nosotros los cargamos, se van acostumbrando y siempre necesitan más. Hasta el punto que puede haber como esa experiencia de que la vida es más aburrida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un nivel de dopamina que no se está, en el momento en el que no lo tengo, todo sabe a poco, todo se vive menos intensamente, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? Es que si
nosotros usáramos cada día el promedio de las horas que uno usa el móvil, no es este, ¿vale? Es mucho mayor. Pero pongamos que nosotros solo usáramos el móvil 1 hora al día. Hay que pensar que al cabo de 24 días, un día entero de nuestra vida estaría perdido con el móvil. Bueno, perdido, entendedme, depende de para qué lo usemos, ¿no? Pero si yo estoy 1 hora al día abstraída, ¿no? Con el teléfono, contando que estoy haciendo algo que no es relevante, a los 24 días sumamos 24 horas, ¿vale? Esto es importante, ¿no? Para que uno pueda hacer la reflexión de, vale, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que dedico a las redes sociales, a los juegos? ¿Realmente quiero dedicar un día entero cada 24 días a eso? Porque igual hay que hacer un replanteamiento, ¿no? Y aquí viene el siguiente tema. Es decir, qué importante es la educación en esto, ¿no? Nadie nace educado. ¿A qué me refiero? Que las generaciones de ahora, ¿no? Que han nacido ya con todo el panorama digital, sus padres no han vivido esta realidad. Por tanto, no han sabido cómo educar a sus hijos en eso porque no lo habían vivido ellos. Entonces, hay que hacer un sobreesfuerzo ahora para realmente tomar conciencia y poder acompañar a estas personas. Uno de los temas que también es muy importante educar, ¿no? Es en el contenido. Es decir, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero las redes sociales, cómo están influyendo en la manera que tiene cada uno de percibir, en los ideales, en los referentes, en la autoestima, ¿no? Porque al final uno en redes sociales tiende a reflejar su vida, a publicar su intimidad. Entonces, eso hay que cuidarlo y hay que poder educar en eso. Tanto desde mi propia intimidad que yo publico hasta cómo yo leo y absorbo la vida de los demás y me comparo y siento que la mía no es suficiente, por ejemplo, que eso les pasa a muchos jóvenes, ¿no? Y al final hay muy bajas autoestimas por lo que ven y por las vidas que observan en redes sociales. Luego también en contenido como por ejemplo la pornografía, ¿no? Es accesible, asequible, anónima, es muy fácil. Siempre decimos, ¿no? La pornografía no hace falta que la busques, viene a ti y es importante, ¿no? Educar en este tema para que la gente pueda estar prevenida, sepan, puedan filtrar, hay que ganar criterio, ¿no? Y ahí, como estamos sobreexpuestos, hay que hacer de verdad un sobreesfuerzo por prevenir todo esto. Luego la violencia, ¿no? Tanto en videojuegos como en cualquier contenido, ¿no? Incluso en películas, o sea, tener cuidado con esa exposición que al final de alguna manera nos desensibiliza, ¿vale? Luego, evidentemente, ¿no? Las fake news y la inteligencia artificial con la que ahora se puede hacer, bueno, muchísimas cosas que hay que regular. Por otro lado, también está lo que hablábamos antes, ¿no? De referentes. Qué importante es poder reflexionar en los referentes de la sociedad de ahora. Al final son muchas horas consumiendo ese contenido. Entonces, esta frase, ¿no? Lo que vemos influye en cómo pensamos, lo que pensamos en cómo sentimos, lo que sentimos en cómo actuamos. Depende de cómo me nutra yo, de qué cosas mire, qué cosas lea, qué cosas escuche. Ahí estoy absorbiendo mucha información. Entonces, bueno, estaba una foto de uno de los grandes referentes hoy en día, ¿no? Pero para tener en cuenta, ostras, estas personas tienen los mismos valores que yo, realmente, ¿qué es lo que me interesa de estos perfiles? O sea, como podernos cuestionar, ¿no? Y poder tener ese criterio y esa reflexión. A nivel de límites, ¿no? Educación y límites. O sea, al principio lo han comentado, ¿no? Poder tener límites muy claros con lo digital. O sea, profesional y vida personal. Qué fácil es irse a casa y responder correos, ¿vale? O qué fácil es estar, por ejemplo, trabajando y estar gestionando otras cosas, ¿no? Obviamente con flexibilidad ambas cosas, pero que hay que tener límites muy claros y hay que tener límites hablados en el trabajo y hablados en casa, de cuáles son las prioridades y qué cosas sí, qué cosas no. Luego la realidad de la ficción, ¿no? Poder diferenciar. Hay límites y en Internet uno puede encontrar muy poca realidad y mucha ficción y que al final, sobre todo los jóvenes, acaban teniendo como reales. Luego, carne y hueso o pantalla, ¿no? El gran dilema, ¿no? Las relaciones sociales son distintas, ¿no? Hombre, pues no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Dar una sesión online aquí que tener un escenario y ver a todas las personas que hay en esta sesión. No es lo mismo.
igual que dice, ¿no? La inteligencia artificial podrá sustituir a los psicólogos, podrá dar muy buenos consejos, ¿no? Podrá acompañar de alguna manera, pero si tenemos en cuenta que el vínculo terapéutico ya es terapéutico, el vínculo, ¿no?, que se hace con el paciente ya es terapéutico para el paciente, ahí no puede haber una sustitución. Entonces, bueno, tener estas cosas, estos límites, ¿no?, que cada uno tiene que reflexionar y poner, y ayudar a los más jóvenes a poder poner estos límites. Algo que también es muy relevante, ¿no?, es decir, vale, ante una situación, ¿no?, cuando quiero tener criterio ante por ejemplo, cuántas horas quiero utilizar el móvil o quiero darle el móvil a mi hijo a esta edad, es qué ocurre, ¿no?, cuando yo dejo la vida digital a un lado, si yo desconecto, ¿con qué me encuentro? ¿Con qué realidad me encuentro? ¿Actúo diferente? ¿Pienso diferente? ¿A qué me refiero con esto? Es que si, por ejemplo, yo estoy haciendo un plan familiar y dejamos las fotos a un lado y yo soy capaz de conectar más en ese plan con mi familia, porque no estoy pensando en la foto que tengo que hacer para publicar y que los demás vean, ahí me está dando mucha información de qué implica para mí esa red social, ¿no? O sea, bueno, tener estos momentos de poder reflexionar, ¿no? Mi vida cambia mucho si yo, de cómo la vivo, si estoy usando esas redes o no. Y luego, por otro lado, ¿no?, ante el uso de un dispositivo, como decía antes, le tengo que dar a mi hijo un dispositivo, ¿cómo hacemos un protocolo en los colegios? O sea, ¿qué necesidades tienen? ¿Tiene tu hijo que llamar porque vuelve solo? Pues demos un dispositivo que llame, pero no un dispositivo que llame y tenga acceso a todo el Internet del mundo, ¿no? ¿En qué contexto lo va a usar? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Es consciente de los riesgos que tiene? Y eso nosotros mismos también. Me voy a comprar esto, ¿vale? ¿Para qué lo quiero usar? ¿En qué contextos? ¿Qué límites me pongo, no? ¿Y qué riesgos tiene esto para mí? Estas preguntas como previas, muchas veces no se piden herramientas para gestionar, pero es muy importante hacer este trabajo previo de reflexión, ¿no? Y con adolescentes y con niños, hacerlo con ellos. Bueno, entonces, así como herramientas más prácticas y más concretas, ¿vale? Es cierto que muchas veces se piden cosas muy concretas, ¿no? Decirme, entonces, aquí tenemos un poco unos rasgos generales, ¿no? Tanto lugares como horarios, que no haya lugares y horarios ciegos, que se les llama, que es en los que sitios en los que tú puedas usar, por ejemplo, en casa, esos dispositivos en un sitio público, no en mi habitación encerrado por la noche, sino en el salón a mediodía. Eso facilita mucho el tipo de contenido que van a mirar, cuánto tiempo se van a pasar. Estamos también abiertos a interactuar con los demás, no estamos encerrados y absortos. Luego, poner filtros, poner tiempo de uso, ¿no? Una vez he decidido cuánto tiempo quiero usar este dispositivo, me lo facilito. Me pongo un tiempo de uso que entre los teléfonos se puede poner, si no hay aplicaciones, o filtros, ¿no? Es cierto que los filtros hay que tener muy en cuenta, ¿no?, que no son la solución, porque yo me puedo poner un filtro. Hay algunos que no, pero hay muchos que se pueden saltar. Esto lo vemos con pacientes, ¿no?, en tema de la adicción a la pornografía, pero facilita mucho, es un impedimento. Entonces, es importante, ¿no?, si hay una dificultad, poder poner impedimentos. A nivel de redes sociales, ¿no?, cuidar la privacidad, cuidar, hacer educación, ¿no?, o sea, poder hablar y poder ver a qué cuentas sigo, qué es lo que cuelgo, replantear, cuestionar un poco, ¿no? Nadie debe ser excepción en las reglas, ¿no? Por ejemplo, en el colegio no se puede coger el teléfono porque los profesores lo pueden coger. Si los profesores lo pueden coger, porque los niños se fijan, es un ejemplo, es bueno que sepan por qué. Pues porque se comunican por ahí, porque necesitan cosas del colegio, porque, etcétera, ¿no? No para dar explicaciones, sí, pero para que entiendan, ¿no? Es como un hijo, ¿no? Tiene un horario para el teléfono, pero sus padres no le miran cuando hablan porque están con el teléfono. Ostras, pues esto es el ejemplo, ¿no? Las reglas que sirvan para todos. Y luego introducir de manera escalonada el uso de las pantallas, ¿no? La OMS recomienda por edades, por ejemplo, de pequeñitos ninguna, de los 6 a los 12 una hora de teléfono, y hay como todas las indicaciones para a qué edad se recomienda dar el teléfono, etcétera, ¿vale? Y nada, sobre todo, esto no nos gusta nada, pero es la herramienta, ¿no? O sea, poder hablar sobre este tema, ganar criterio y no tener miedo, ¿no?, a poner límites, a dialogar sobre esto.
Y ya está, muchas gracias. Pues gracias, Cristina. Has puesto muchos temas sobre la mesa. Además, ahora en esta reflexión que hacíamos también me venía a la mente, pues eso, somos los que somos padres, pues muchas veces decimos, no uses el móvil, ¿no?, a tu hijo, y luego tú estás con él, no, es que yo estoy respondiendo al trabajo, ¿no? Pues esa desconexión que necesitan. Muchas veces lo enfocamos solo en esas adicciones a las pantallas a los niños, pero también hablamos de los adultos. Varias de las personas que están comentando en el chat nos piden pues, una ayuda en cuanto a ¿cómo se pueden, hablamos de los signos de alarma, ¿no? Y nos preguntaban, ¿cómo podemos identificar esos primeros signos de que el uso de las pantallas ya no está dejando, o sea, está dejando de ser funcional para, aquí está pasando algo más, e incluso te puede provocar hasta estrés? Bueno, claro, depende también un poco de lo que estemos hablando, ¿no? Si los signos de alarma son para uno mismo o estamos hablando de, por ejemplo, unos padres para con su hijo, ¿no? Uno de los signos de alarma, si os parece, empiezo con el primer ejemplo, ¿no? Cuando lo vemos en otra persona, sería pues ese aislamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo? El tiempo es muy importante, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo paso yo con eso? Y cómo, lo que decíamos antes, ¿no? La necesidad que tengo, si cada vez necesito más, si por ejemplo es un conflicto para mí estar sin el teléfono, estar sin ese dispositivo. Muchas veces muchos padres se alarman en el momento en el que es que le quito el videojuego a mi hijo y hay un enfado muy, muy grande y ahí es donde ellos como que reaccionan, ¿no? Decir, ¿qué está pasando para que mi hijo lo viva así? Bueno, y luego en esos intentos repetitivos, ¿no? Por intentar regular y que no se consiga reducir ese tiempo, ¿no? Y luego en uno mismo, pues es importante, ¿no? Poder dedicar este tiempo para decir, bueno, primero escala de prioridades, ¿no? Ver yo para qué uso el teléfono. Es muy fácil, ¿no? Te podemos ir todos al móvil y mirar el tiempo de uso y qué aplicaciones usamos. Esto suele ser un reflejo muy bueno, ¿no? Decir, ostras, pues me pensaba que lo usaba menos. Bueno, pues a nivel de tiempo, pero también a nivel de para qué lo usas, ¿no? Es distinto, pues cada mañana tengo que coger el coche a un camino distinto y uso el GPS durante 2 horas, que he estado 2 horas sin esperármelo por la noche y dejando de dormir, consumiendo contenido uno detrás de otro. Y antes poder hacer como esa autorreflexión con los criterios un poco hemos ido dando. Y esas reflexiones, por ejemplo, también Ángel David Gil, desde España, se hacía 2 preguntas, ¿no? Se hace 2 preguntas. ¿Cómo afecta ese uso de las pantallas, que ya se ha apuntado algo, en el desarrollo cognitivo de los niños, sobre todo en edades tan tempranas? Y dice, ¿y qué te parece el hecho de esos padres que dejan la tablet o el móvil para que no molesten o incluso para que coman, ¿no? Esa vinculación que hay a... bueno, le tengo entretenido con esto. Eso también favorece al final esa adicción, ¿no? Quizá a las pantallas. Sí, claro, y al final estamos hablando de niños que no se saben regular, de niños que aprenden de sus padres, ¿no? O sea, es como cuando un niño se enfada, necesita de su padre para que le ayude, le acompañe a entender qué es lo que le está pasando y a regularlo. Entonces, si de alguna manera anulamos eso con la pantalla, tanto porque el niño no se aprende a regular como porque tampoco los padres pueden en esa... O sea, pierden como esa oportunidad, ¿no? De acompañar a ese hijo en un momento de comida que pueda estar sentado, tranquilo, comiendo. Obviamente dentro de... Es difícil, ¿no? Pero poder forzar un poco más antes de dar esa tablet para, venga, te distraigo, ¿no? Es bueno que los niños se aburran. Es muy bueno, ahí desarrollan la creatividad y es fascinante, ¿no? Verles. Entonces, tratemos de posponer al máximo ese uso de pantallas, ¿no? Porque les juega en contra, ¿no? El desarrollo cognitivo del que hablábamos. Al final es mucho más difícil concentrarse, lo que hablábamos antes de los estímulos. Al final acaban necesitando muchos estímulos audiovisuales, o sea, todos los colores que hay en la pantalla, ¿no? Todo el movimiento, una cosa detrás de otra. Nadie ha crecido con eso, excepto los niños de ahora. Entonces, qué importante poder jugar con la arena, ¿no? Y aplicar otras estrategias de distracción o de que estén tranquilos, ¿no? Pues gracias, Cristina. Voy a sumar a la mesa a otros 2 expertos para seguir planteando esas preguntas que nos están llegando en el chat, y además os animo a que sigáis enviando esas preguntas y esos comentarios. Saludo ya a Rubén Martín, que es cofundador de la Clínica Gardner en Gijón, España. Muchísimas gracias, Rubén, por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y Ernesto Tarragón Cros, que es académico de UNIR. Muchísimas gracias también por estar hoy aquí con nosotros.
Encantado, a vosotros. Pues estábamos aquí hablando con Cristina, ¿no? Pues de esos signos de alarma e incluso de los padres, ¿no? Y el papel tan importante que tienen. En tu caso, Rubén, además estás en una clínica, ¿vosotros estáis notando una evolución? ¿Qué tipo de perfiles están llegando? ¿Cuáles son esos problemas más habituales en vinculación con esta adicción a las pantallas que os encontráis en el día a día? Sobre todo nos encontramos últimamente lo que nosotros llamamos una despersonalización. Es decir, llegamos a tal punto de dejar de conocernos como personas que incluso, bueno, pues trabajamos mucho con adolescentes, ellos nos cuentan muchos casos, ¿no? Y pues nos dicen, el otro día he visto a fulanito por la calle y no saben el nombre de esa persona a la que han visto. Lo conocen por el nombre de usuario que tienen en Instagram o el nombre de usuario que tienen en TikTok. Vemos que sí que hay un cambio social muy grande en ese sentido. Creen que están hiperconectados porque tienen muchísimos seguidores, tienen muchísimos followers, pero luego en realidad, socialmente, en el tú a tú, en carne, como comentaba Cristina, pues ese número no es tan grande y es muchas veces incluso reducida. Pues estás hablando también de esa como dificultad, ¿no? Para lo que es real para ellos, ¿no? Como un mundo paralelo, podríamos decir. En tu caso, Ernesto, todo lo que estamos comentando, lo que ha comentado Cristina, de esos signos de alarma, de esas señales de alarma, lo que estaba comentando Rubén, de ese cambio, ¿no? Del perfil de lo que llegan y ellos ven, en este caso en su clínica, ¿qué dirías, no? O sea, ¿cuándo incluso nosotros, qué herramientas podemos tener para ser conscientes de que algo está pasando y pedir ayuda? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo clínico no soy. Y en ese sentido sí que lo que me encuentro es que existe cierta dificultad o hay un reto muy importante que es intentar separar lo que es el estudio de la adicción desde el punto de vista de investigación más básica de cómo funciona el cerebro y luego la alarma clínica o la alarma social que puede generar a nivel de sintomatología. Yo la verdad es que no soy la persona más indicada para preguntarle sobre sintomatología y signos de alarma. Eso quizá no, seguramente mis compañeros Rubén, Cristina puedan responder mucho más que yo. Lo que sí que creo que es muy importante es tener en cuenta, por si puedo aportar algo en este sentido, sobre todo ser consciente de la ubicuidad, ¿no? Y del tipo de contenido, quizá más de la forma en la que se presenta ese contenido. Al final, a mí me gustaría también, un poco recogiendo el hilo que introducía Cristina sobre que hay que matizar y que hay que contextualizar. La pantalla no deja de ser un medio, igual que lo fue la televisión para la generación que nacimos en los 70, 80 o incluso los 90. El problema es el modelo que se está siguiendo de presentación de contenido, el tipo de contenido que se hace y la ubicuidad de ese contenido. Entonces, lo que comentaban mis compañeros, en el momento en el que yo creo que en el momento en el que alguien empieza a reducir significativamente el rango de otros hobbies, de otras aficiones, y sustituye tiempo de sus responsabilidades frente a un uso descontrolado de estos dispositivos y del contenido, creo que puede ser una de las principales señales, decir, ostras, a lo mejor aquí tendríamos que intervenir de alguna forma. Sí, porque muchas veces no somos conscientes, ¿no, Cristina? Nos vamos dejando llevar. Y otro de los aspectos, ¿no?, que nos comentaban en el chat tiene que ver con cómo salir de esto, ¿no? O sea, cómo se trabaja en ese proceso para desengancharse. En tu caso, que también estáis en una clínica, ¿cómo se puede abordar esto? Es decir, hay como distintas fases, ¿no? Están, o sea, diferentes fases, diríamos, distintos grados, ¿no? A ver si mi compañero está de acuerdo, pero claro, no todo el mundo que puede tener la sensación de estar enganchado, ¿no? Necesita hacer un seguimiento o una terapia, ¿no? Uno mismo puede empezar a poner límites y por eso es tan importante la prevención, ¿no? De la que también hablábamos, de decir, bueno, en esta alarma social que cada uno pueda empezar a
trabajar en sí mismo y en su entorno para poder establecer estos límites, educar en esta conciencia digital, ¿no? Y luego ya después, obviamente, y bueno, estos límites, perdón, no los he concretado, ¿no? Pero pasan por el tiempo, el tipo de contenido, o sea, poder hacer todos los pasos de los que hemos ido hablando, ¿no? Para entender y primero ser conscientes de hasta qué punto estoy usando de una manera sana y adaptativa esa tecnología que es un medio, ¿no? Como muy bien decían. Y luego, por otro lado, estaría quien necesite ya un tratamiento porque realmente está llegando a una intensidad, a una frecuencia o a unas consecuencias muy desadaptativas y que no puede por sí mismo. Tu visión que antes te ha dicho Cristina, no sé qué pensará, pues tu opinión sobre lo que le trasladábamos a Cristina que nos hacían llegar, ¿no? A través de ese chat. Dice, ¿se puede salir? ¿Cómo se puede salir de esa adicción? Rubén. Sí, un poco coincido con lo que comentaban mis compañeros, que al final no se trata de demonizar las pantallas, ni las redes sociales, ni la tecnología, sino de aportar alternativas, alternativas sanas y alternativas que les ayuden. Muy importante, como comentaba antes Cristina, el aburrirse. Hay familias que llegan a nuestro centro y nos dicen, es que claro, me dice que se aburren y no sabemos qué hacer. Tienen que aburrirse, tienen que saber lo que es el aburrimiento para que su mente pues trabajen de forma creativa, busquen alternativas a esas situaciones que les generan más dependencia en la tecnología. Y sobre todo nosotros trabajamos muchísimo con las familias, educándoles. No se trata de cortar de raíz el uso de pantallas, porque estamos, como comentaban los compañeros, inmersos en una sociedad tecnológica, sino educar en el uso. Pues cómo ir reduciendo esos tiempos, cómo podemos introducir alternativas en casa para que, bueno, pues no van a ser tan atrayentes como las redes sociales y la tecnología, pero bueno, si tengo una alternativa a la que puedo acceder, pues tendré mejor decisión. Y en el caso que estás hablando, pues ese rol de las familias, estamos hablando de los jóvenes, de los adolescentes. Sara nos pregunta en el chat, ¿cuál es ese factor que suele desencadenar en los jóvenes esa adicción o reforzar esa dependencia digital? Rubén. Sobre todo la necesidad de tener una gran cantidad de personas, ¿no? Es decir, ahora se mide todo por la cantidad de seguidores que tengo o la cantidad de me gustas o corazoncitos que tengo en alguna publicación. Más en favor de pues esas relaciones, cómo las utilizo. Todo desencadena de esa necesidad de la sociedad, pertenecer a la sociedad, estar en la sociedad, pero no de forma de carne y hueso, sino en este sentido estrictamente digital. Pues estamos hablando de esas adicciones y yo quería preguntarle a Ernesto, porque tienes muchos años de experiencia investigadora, has hecho proyectos desarrollados en ámbitos de enfermedades neurodegenerativas, de conducta alimentaria, conducta motivada en el contexto de drogas de abuso, o sea, vinculado a esas adicciones. Y muchos nos están preguntando por cómo estas adicciones desencadenan otros problemas, ¿no? en desarrollos cognitivos, incluso en TCAs, en trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo hay esa vinculación de esa adicción a las pantallas a la generación de otros problemas? Bueno, si me permites, te contesto la pregunta de la mejor manera que pueda y luego me gustaría añadir y matizar un par de cosas, añadir un poquito a lo que han comentado mis compañeros. Pues la realidad es un poco más compleja y sencilla de lo que parece, ¿no? El cerebro, lo más sencillo y la explicación simple es que el cerebro no entiende. El cerebro no entiende de si tienes un trastorno de conducta alimentaria o tienes una depresión o tienes una adicción. El cerebro funciona de una determinada forma para la cual le resulta en su momento la estrategia más adaptativa. La adicción es una condición, independientemente de si esa sustancia es una adicción comportamental, es una condición que lo que hace es piratear los mecanismos motivacionales, básicamente. Altera digamos, cómo tu cerebro interpreta, por decirlo así, qué es lo más óptimo. Y en el momento en que tú tienes un sistema que regula todo y toda la conducta que no entiende bien qué es lo más adaptativo, pues tiende
a desvariar, por decirlo de alguna forma así jocosamente, hacia otro tipo de conductas desadaptativas. La comorbilidad que hay con la de adicción es tremenda con otros trastornos psiquiátricos, como de la conducta alimentaria, depresiones, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, es muchísima. Y también porque precisamente desde estos, cuando el inicio son estos trastornos, muchas personas encuentran, como comentaba antes la compañera Cristina, encuentran en la automedicación o en la autorregulación a través de estos mecanismos una vía de alivio, ¿no? Un refuerzo negativo, o no consumo porque esto me sea muy estimulante, sino consumo porque me ayuda a evadirme del malestar que siento cuando me tengo que enfrentar a una familia desestructurada o me tengo que enfrentar al malestar emocional que me supone ver comida delante del plato. Y si me permitís, perdón que alargue un poquito más en mi turno, porque sí que quería sí, claro, coger el guante que han tirado antes Rubén y Cristina con en torno a la demonización, etcétera. Yo creo que es muy importante tener en cuenta y considerar dos aspectos. Insisto, no soy clínico, por lo tanto, que me perdonen si cometo algún error como muy burdo, pero creo que una de las cosas más importantes que hay que entender cuando hablamos de adicciones es que y perdóname Cristina, la dopamina que sí que se genera cuando estamos delante del móvil, etcétera, no tiene que ver con el placer. ¿Vale? Sé que y de hecho no es, o sea, es algo que está en la cultura popular, pero es un error de concepto. Y a mí me parece que es importante recordarlo porque la gente no decidimos qué nos gusta. No decidimos, no tenemos poder sobre qué nos da más placer o menos placer. Lo que sí que tenemos poder es sobre el aprendizaje, es sobre las estrategias de cambios de conducta, que sí que tiene que ver la dopamina con eso. La dopamina es el neuromodulador de la importancia. Claro, todas las luces, y en eso completamente de acuerdo, todas las luces que dan los teléfonos, los ruidos, por eso decía el tipo de contenido y el algoritmo que hay detrás de la generación de ese contenido. Están diseñados específicamente para ser constantemente relevantes. Ese es el primer aspecto. Yo creo que desde un punto de vista clínico es muy importante enfatizar que esa respuesta dopaminérgica no tiene que ver, no, alejarnos un poco de esa moralidad de las pantallas te dan dopamina y la dopamina te da placer, por lo tanto, si sientes placer con las pantallas, hay que cambiarlo. No decidimos eso, pero sí que decidimos. Mira, la dopamina tiene que ver con cómo como el ímpetu tan fuerte que tú sientes para ir a buscar eso. Y eso sí se puede modular. Y yo creo que eso, desde el punto de vista de quitarle presión y quitarle moralina a la conducta del individuo que va con un problema a consulta, puede ser muy importante. Y lo segundo, no sirve de nada regular al individuo si no existen políticas que se encarguen de vigilar que las grandes compañías y los grandes algoritmos y los grandes diseños psicológicos detrás de todas estas herramientas no dejan de utilizarse con un fin lucrativo de enganchar la atención. Porque al final, insisto, aquí todos trabajamos, bueno, todos no, pero hay muchísima población que trabajamos con pantallas todo el día y no tenemos ese problema de conducta porque el contenido que utilizamos, el contenido que consumimos, no está diseñado para ese fin. Los chavales, el problema que tienen no sería un problema si leyeran libros en el móvil. El problema es que el móvil lo utilizan para ver TikToks, para ver Reels, para ver Stories, para ver tal, que son contenidos específicamente diseñados para captar esa atención. Entonces, se queda coja una intervención, evidentemente todo ayuda, pero yo creo que es muy importante también hacer ver que sí, el trabajo individual tiene que estar ahí, pero es luchar contra molinos si no existe un apoyo institucional detrás. Sí, bueno, ya se van viendo pasos, ¿no? Y se empiezan a ver cuestiones, por ejemplo, en el ámbito educativo, de reducir ese uso, ¿no? de las pantallas, pero es verdad que los jóvenes, a través de esas pantallas y del contenido que llegan a un mundo ideal que también les genera otra serie de conflictos, ¿no? y de trastornos. Yo, antes de plantear algunas de las preguntas, sobre todo, además, después de lo que ha planteado Ernesto, la visión de Cristina y de Rubén, deciros que, sin duda, cada vez, pues,
es más importante la formación, ¿no? Porque cada vez hay más personas con estos problemas de adicción a las pantallas, cada vez hay más chavales, más adolescentes, más niños, y es necesario profesionales que tengan esa formación, esas habilidades para responder a esa realidad. Por eso yo os animo a que entréis en ese link que hemos puesto en el chat y conozcáis esas opciones de formación, esas maestrías que existen, y cualquier duda que tengáis, pues hay un formulario y bien podéis rellenarlo y un asesor de UNIR se va a poner en contacto con vosotros para que podáis descubrir esas opciones de formación y esas opciones de adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias que os permitan abordar todos estos problemas que estamos hoy hablando aquí en este foro, y además con descuentos que pueden llegar hasta el 60% de descuento. Así que no desaprovechéis esa oportunidad y os animo a que entréis y consultéis pues esas maestrías. A raíz de lo que estaba comentando Ernesto, Cristina, y una pregunta que nos hacía Azahara desde España, quizás habría que restringir las redes sociales a menores de 16 años, o sea, a mayores también, incluso de 16 años, y ampliar más. ¿Cómo atajar el problema que hay con las redes sociales y los menores? Bueno, claro, un primer paso, ¿no? Sería primero poder regular que los menores de 16 no estén accediendo, porque realmente sí que lo están haciendo, lo tienen muy fácil. Entonces, uno de los principales retos sería primero poder cumplir con esa normativa, que es más básica aún, ¿no? Y después, bueno, un poco el tema del que ha ido saliendo, ¿no? De no demonizar, creo que tiene mucho que ver con la educación que podamos dar y hasta dónde seamos capaces de acompañar, ¿no? Porque como muy bien decían, la intervención no va tanto en prohibir, sino en poder acompañar y en poder desarrollar un criterio, entender. Es cierto que a los 16 años aún el cerebro no está en desarrollo, entonces a lo mejor poder posponer. Pero a nivel de legal, ¿no? Como poder priorizar primero esos menores de 16 que no tengan ese acceso que en teoría debería estarse cumpliendo, para luego ya poder plantearnos otras medidas. Otra de las cuestiones, lo has planteado tú ya un poco, ese acompañamiento, ¿no? Y Emily desde República Dominicana, y esta se la lanzo a Rubén, habla precisamente de estrategias o terapias que se están mostrando más eficaces, porque muchos de los que nos están viendo pues están vinculados, ¿no?, a ese mundo de la psicología, obviamente. Entonces nos preguntan qué terapias, qué estrategias se están mostrando más eficaces para acompañar esos procesos, ¿no?, de desintoxicación, vamos a llamarlo, digital, y fomentar ese uso saludable de la tecnología. Sobre todo un poco lo que ya comentaba con anterioridad, el buscar alternativas, porque cuando te prohíbo o te limito el acceso a algo, pues automáticamente tú va a surgir en ti esa necesidad de buscar pues otro camino, ¿no? Ya que no puedo llegar a la meta, pues buscar otras alternativas. Y por eso nosotros nos centramos muchísimo en trabajar con las familias, el darles alternativas a sus hijos para poder llegar a esa meta, para favorecer los momentos en los que sale el aburrimiento, favorecer los momentos en familia, para que también se vean reforzados los vínculos y trabajar un poco todo en conjunto. Pues estáis hablando de esos cambios, de esas estrategias, del acompañamiento, del rol de los padres. Cristina, precisamente otra Cristina, desde Costa Rica, también nos preguntaba como docente, ¿no? Y yo quería plantear ese trabajo a lo mejor que hay que hacer más multidisciplinar, y nos decía Cristina, ¿cómo puedo trabajar con los padres de familia estos temas? ¿Qué recomendaciones se pueden aplicar desde el aula, ¿no?, para ir dirigiendo a los alumnos? Bueno, hay unas normativas, ¿no?, en los colegios con las pantallas. Es cierto que también depende mucho del centro escolar. Hay centros escolares que no están utilizando dispositivos, ordenadores, por ejemplo, en las aulas. Hay otros que sí, ¿no? Pero hay temas muy básicos como podrían ser, ¿no?, el tema de los filtros, sobre todo con los padres, que haya mucha conciencia, ¿no?, de los riesgos que hay, tanto a nivel de contenido como de tiempo, ¿no? Entonces, ahí también influye, ¿no?, cuánto tiempo pasan los niños y los hijos solos en casa. Entonces, ahí muchas veces como que se escapa un poco, a los padres se les escapa qué es lo que está haciendo su hijo, ¿no? Entonces, poder acompañar, poder estar ahí, poder hablar con ellos, dialogar, explicar el por qué usamos un filtro, por qué capamos el internet, el wifi
o por qué hay ciertas páginas a las que no se puede acceder, ¿no? Esto, por ejemplo, muchos ordenadores de colegios ya cada vez hay más sistemas especializados en esto. Ahora también ha salido, por ejemplo, un móvil que automáticamente el propio sistema ya lo capa todo, ¿vale? Entonces, por un lado, como poder aplicar todas estas herramientas, como digamos, más externas, y luego, por otro lado, acompañar mucho desde del tú a tú, ¿no? Desde conversaciones. ¿Cómo vas a hablar con tu hijo sobre los riesgos de las redes sociales, por ejemplo, si no sabes cuáles son sus gustos? Si no conocéis qué música escucha, ¿no? O sea, como primero tener ese diálogo, esa relación, ese vínculo con los hijos para después poder aprovechar, ¿no? Incluso conversaciones naturales del día a día. Oye, ¿te has fijado que esta canción habla de este tema? Me parece curioso que escuches esta letra porque, ¿no? O sea, aprovechar todas esas cosas cotidianas, pero desde el vínculo, no desde como la imposición o todo el rato estar restringiendo. Pues me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, Cristina, y si algo está quedando claro es el papel esencial de los padres, porque además la mayoría no hemos vivido, ¿no? Esta generación de las redes sociales, de los móviles y esa dependencia, ¿no?, que tienen los chavales. También nos hacen preguntas mirando al futuro, Rubén. Por ejemplo, Juan nos dice, ¿sois optimistas? ¿Eres optimista respecto a ese futuro de la convivencia con las pantallas? Desde luego que a mí me gusta ser optimista. Siempre voy a tomar esa vía porque al final es un poco lo que vamos comentando, ¿no? Vamos hacia un futuro en el que todo va a estar conectado, todos vamos a estar conectados. Las pantallas nos van a rodear constantemente. No podemos prohibir lo que no conocemos, sino que lo que tendríamos que hacer es educar y formarnos sobre el futuro y sobre lo que va a venir, ¿no? Esa yo creo que es la mejor herramienta y lo que mejor nos va a permitir pues acercarnos a ese futuro tan en la era digital. Y en tu caso, Ernesto, esa visión de hacia dónde va esta hiperconectividad, ¿no? Y hacia ese futuro más optimista. Pues yo soy prudentemente optimista también, pero por una cuestión muy sencilla también, y es que yo sinceramente creo que no tenemos elección. O aprendemos a vivir con esto o se nos va a comer. Porque igual que fue la radio en su momento, igual que fue la televisión en su momento, igual que fue Internet en su momento, al final el uso de las tecnologías para facilitar aspectos del día a día que estaba comentando Cristina al principio de la presentación está aquí para quedarse y más vale que aprendamos a convivir con ello de la forma más saludable y adaptativa posible porque es que no nos queda otra. Y yo quería aprovechar también que te tengo aquí para que nos hables un poco, porque muchos de los que nos están viendo, bueno, son padres de familia, hay docentes, como hemos visto Emily desde República Dominicana, y muchos también se dedican a esto de la psicología, el ámbito de la salud. En tu caso, en el máster en neurobiología, ¿qué perfil encontráis? ¿Qué preocupaciones? ¿Cuáles son esas claves, ¿no?, que son necesarias vinculada a esto que estamos hablando hoy de la adicción a las pantallas, de entender, o sea, pues cómo aprende, ¿no? ¿Cómo comprende el cerebro y enfrenta esa adicción? Bueno, sí, nosotros somos un máster que hemos empezado ahora nuestra andadura, es un máster en neurobiología y conductas adictivas y el enfoque es muy básico, no básico entendido en términos de sencillo, sino de fundamentos cerebrales, que es lo que está ocurriendo en el cerebro para que pueda darse lugar esta alteración de la conducta, ¿no? Al final, como comentaba antes, el cerebro no entiende no tiene voz, no tiene ojos, es como a mí me gusta decir en clase, es un cacho de carne mojado dentro de una caja de huesos conectado al mundo exterior y son los estímulos de este mundo exterior los que van a ir dándole forma. Y lo que nosotros intentamos en el máster es explicar estos principios desde una forma muy, muy básica. Porque para que un edificio se eleve o para que una casa se eleve, al final se tienen que ir poniendo los ladrillos uno a uno, se tiene que ir vertiendo litro a litro de cemento, se tiene que ir poniendo cable a cable de la electricidad. Y es básicamente el enfoque que tenemos en el máster. Intentar explicar e intentar entender los fundamentos biológicos y neurales que están dando lugar
a todas estas conductas desadaptativas según avanza el consumo, según avanza el abuso, según avanza el malestar emocional que se provoca, la pérdida de control de la conducta, y esa es la visión que le intentamos dar. Pues sí, porque hay que conocer, ¿no? Investigar, entender cómo se producen, por qué se producen, para después poder intervenir, ¿no? Y entonces, a todos aquellos que nos estáis viendo, pues hay diferentes maestrías en UNIR. Recordad que os hemos puesto un link que podéis acceder a descuentos de hasta el 60% y descubrir esas opciones de formación. Bueno, si nos queremos encaminar más a esto que nos estaba contando Ernesto, ¿no? De conocer, comprender el cerebro, esas conductas adictivas, o más a, por ejemplo, la intervención, ¿no? En niños y jóvenes, de los que tantos hemos hablado hoy aquí, pues podéis descubrir todas esas opciones de formación en ese link que os hemos puesto. Y yo quería también ya, Cristina, por ejemplo, a ti pedirte pues esa reflexión final, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando hoy aquí y esas cuestiones clave cuando hablamos de esa adicción a las pantallas. Bueno, un poco recogiendo todo lo que ha ido saliendo, ¿no? También con los compañeros, yo me quedaría, ¿no? Con esa idea de que el mundo digital no es un enemigo, ¿no? Pero que sí que hay que estar preparados, ¿no? Para poder afrontar los riesgos que tiene y poder vivirlo desde la parte sana y adaptativa, ¿no? Y luego después también tomar mucha conciencia, ¿no? Poder tener esa parte de decisión sobre, no lo contrario, ¿no? No de dominación, sino que es un servicio que nos presta el mundo digital, digamos, ¿no? Y es un medio para que nos facilite aquello que hagamos, pero no al contrario. Y ya está, que es un mundo apasionante, un área a explorar aún mucho y ya está. Por eso se necesitan también profesionales formados, ¿no? para seguir avanzando en algo que es reciente, que no llevamos tantos años con ellos y que ahora se están descubriendo, ¿no? Muchas cuestiones como esa afectación al desarrollo cognitivo o esas consecuencias psicológicas de las que estábamos hablando, ¿no? De esa ansiedad, del insomnio, de no concentrarse, y que vemos en muchos de los adultos, en muchos de los niños, y hay que hacer pues que se aborde de una manera multidisciplinar y desde diferentes ámbitos. Hemos hablado de la docencia, de los padres, de instituciones, ¿no? Y como ir dando pasos todos juntos para intentar luchar, ¿no? contra esta adicción. Rubén, quería pedirte esa reflexión final sobre este tema, ¿no? Que estábamos hablando hoy, de esas consecuencias psicológicas de la adicción a las pantallas, y para ti, ¿cuáles serían esas claves, ¿no? Para abordar esas causas, consecuencias y además desde esa mirada, ¿no? Desde la psicología que nos puedes ofrecer tú? Pues sobre todo un poco lo que yo creo que es más importante y recogiendo ya lo que se ha venido comentando, el tener la vista en el futuro, el estar preparados para lo que va a venir, que además es inminente, y sobre todo muy importante el saber. La información, el conocimiento es poder, y todo lo que podamos tener por adelantado, todo lo que podamos conocer o saber, pues al final nos va a permitir que ese camino que tenemos que recorrer en nuestras vidas, pues al final sea adecuado y superemos estos límites y obstáculos que muchas veces nos encontramos en este sentido con las adicciones. Pues os quería dar las gracias a los tres, a Cristina Ferrer, directora clínica de la Asociación Dale una Vuelta de Barcelona, de España. Muchísimas gracias, Cristina, por estar hoy aquí en este Foro UNIR. A vosotros, encantada. Muchísimas gracias a Rubén Martín, cofundador de la Clínica Garner en Gijón, España. Gracias por tu participación. Muchas gracias a vosotros. Y a Ernesto Tarragón, académico de UNIR. Muchísimas gracias, Ernesto, también por tu participación en este Foro UNIR. A vosotros, un placer. Pues muchísimas gracias a los tres, a todos los que habéis enviado esas preguntas y habéis estado participando en el chat. Muchísimas gracias a todos. Solo me queda pediros un último favor, y es que ahora, cuando os desconectéis, os va a saltar una encuesta. Os pido que la respondáis, que nos ayuda a nosotros a seguir haciendo contenidos de valor como el de hoy, como este Foro UNIR. Muchísimas gracias a todos, y ahora os dejo con unas imágenes que son muy emocionantes, porque son cuando nuestros alumnos por fin alcanzan sus metas, logran ese título después de su esfuerzo, con esas bonitas y emocionantes imágenes de una graduación de UNIR. Os dejamos, seguro que nos volvemos a encontrar en otro Foro UNIR. Hasta pronto. Lo que hace que unas personas destaquen sobre otras es el esfuerzo y la dedicación al trabajo.
Cuanta más dedicación y atención pongamos, mejor realizados resultarán. Queridos compañeros, hoy celebramos más que una graduación, celebramos el poder del esfuerzo, la perseverancia y la determinación. Haz de la perseverancia tu amiga del alma. Es una educación virtual, pero de calidad. Permite poder trabajar y estudiar al mismo tiempo y fue una oportunidad que realmente me ha abierto muchas puertas. De la experiencia, tu sabia consejera. Los estudiantes tienen unos desafíos hoy diferentes. Las nuevas generaciones aprenden de una forma diferente. De la advertencia, tu hermana mayor. Ha permitido de que los que estamos en zona rural podamos también superarnos cada día más. El hecho de que sea virtual no quiere decir que no se aprenda. Realmente se aprende y se aprende muchísimo. Y de la esperanza, tu razón para vivir. Elegí la UNIR porque vengo de territorios colectivos para ayudar a las comunidades étnicas a trabajar por el desarrollo de las mismas. Somos parte de una nación vibrante y diversa, llena de talento, creatividad y resiliencia. Los indígenas a veces somos excluidos y esto me llevó a tomar esta decisión de estudiar mi maestría. Me siento orgullosa de ser guajira y principalmente porque yo sé que con este máster puedo ayudar a mi cultura, a mi tierra que la amo. Llevamos con orgullo nuestra identidad y nos esforzaremos por ser embajadores en cada una de nuestras regiones. Luego de que por temas de salud creía que esto iba a pasar a ser un sueño, una quimera, gracias a la universidad hoy puedo estar gozando de este sueño tan bonito. Me siento feliz de decir que soy egresada de UNIR porque realmente transmitieron los conocimientos que yo quería que me transmitieran. Para mí UNIR es calidad. Actualidad. Es avanzar. Oportunidad y actualización. Para mí UNIR es empoderamiento. Es Acuaypa, cultura. Cambiar, crecer, evolucionar nunca es un trabajo individual. Requiere ese cariño y el acompañamiento de nuestro entorno que nos ayuda a llegar hasta aquí. A nuestras familias les agradecemos por su amor incondicional y su constante aliento. Yo le dedico este logro primero a mis estudiantes, a mis amigos, a mis compañeros, a mi madre y a mi pareja. No puedo dejar aparte pues mi cultura. Guayu lo hice también por ellos. A Dios principalmente, a mi mamá, a mi familia, a mis hijos. Por tanto, a todos, felicitaciones de corazón. Y nunca olviden, lo mejor está por venir. Que vivan los nuevos graduados, que vivan sus familias y que viva Colombia.